Fue cruel, fue valiente y fue mucho más de lo que nadie imaginó. Esta es la historia del hombre más incomprendido del mundo mágico, Severus Snape. Los libros de Harry Potter están llenos de personajes inolvidables, pero ninguno tan contradictorio, tan roto y al mismo tiempo tan admirable como Severus Snape. Desde el principio fue presentado como una figura oscura, fría, casi cruel, pero la verdad, como muchas veces ocurre en la vida real, era mucho más compleja. Snape fue muchas cosas. Fue víctima, fue agresor, fue un espía, un maestro, un protector. Pero por encima de todo, fue alguien que amó profundamente y que vivió y murió con el peso de ese amor. Snape nació el 9 de enero de 1960, hijo de una bruja de sangre pura llamada Eileen Prince y de un muggle llamado Tobias Snape. Desde el principio, su hogar fue un lugar sombrío, lleno de gritos y resentimientos. Su madre, silenciosa y distante. Su padre, amargado, duro, imposible de complacer. Creció rodeado de frialdad, en una casa que no tenía espacio para la ternura. Y eso dejó cicatrices que nunca se fueron. Pero incluso allí, en lo más oscuro, Severus encontró una chispa de luz. Su nombre era Lily Evans, una niña muggle, pelirroja, curiosa, con una risa que lo desarmaba. Descubrió que ella también tenía magia y por primera vez Snape sintió que no estaba solo. Le habló del mundo mágico, de Hogwarts, de lo que los esperaba. Para él, ella era todo, su amiga, su confidente, su esperanza. Pero no todo fue perfecto. La hermana de Lily, Petunia, lo despreciaba. No entendía la magia, y menos aún a Snape. Y aunque Lily intentaba defenderlo, la tensión entre el mundo mágico y el mundo muggle ya empezaba a herir las relaciones. Incluso entonces, Severus mostraba señales de impaciencia, de desprecio hacia quienes no entendían lo que él amaba. Esa mezcla entre sensibilidad y orgullo se volvería una constante en su vida. Cuando por fin llegaron a Hogwarts, Snape fue seleccionado para Slytherin, Lily para Gryffindor. Estaban separados, y aunque al principio su amistad continuó, el tiempo, las casas y las decisiones que ambos empezaron a tomar los fueron alejando. Snape encontró un lugar entre los estudiantes más oscuros de Slytherin, aquellos que años después serían mortífagos. Y aunque era un estudiante brillante, especialmente en pociones, su dolor, su orgullo herido y su necesidad de pertenecer lo empujaban hacia caminos peligrosos. Y luego estaban los merodeadores, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Para Snape, ellos representaban todo lo que odiaba: arrogancia, privilegio y, sobre todo, la atención de Lily. James, en especial, se volvió su némesis, y la relación entre ambos fue tóxica desde el principio. James se burlaba de Snape constantemente, lo humillaba, lo llamaba Snivellus, y Lily, aunque intentaba poner paz, también comenzaba a ver el lado más oscuro de Severus. El punto de quiebre llegó un día, después de una humillación pública junto al Lago Negro. James y Sirius lo atacaron sin razón, y aunque Lily intervino para defenderlo, Snape, herido y lleno de rabia, pronunció una palabra que lo cambiaría todo: sangre sucia. Lily se fue, y esta vez no volvió. Por más que Severus lo intentó, por más que rogó perdón, ella no lo perdonó. Porque en el fondo ella ya había visto el cambio. Sabía con quién se estaba juntando, sabía qué camino estaba eligiendo, y ese camino era el de los mortífagos. Después de Hogwarts, Snape se unió a las filas de Lord Voldemort, y durante un tiempo creyó que estaba haciendo lo correcto, que al fin sería respetado, que tendría poder. Pero entonces escuchó una profecía, una que hablaba del niño que podría derrotar al Señor Tenebroso. Y sin saber a quién se refería, Snape llevó la información a su amo. Pero cuando se dio cuenta de que Voldemort pensaba que el niño era Harry Potter, el hijo de Lily, algo dentro de él se quebró. Rogó. Por primera vez en su vida, Severus Snape se arrodilló y rogó. Fue a Dumbledore, el único al que podía acudir. Le pidió que protegiera a Lily, que hiciera lo que fuera necesario para salvarla. Y cuando Dumbledore le preguntó qué estaba dispuesto a dar a cambio,
Snape dijo las palabras que cambiarían su destino para siempre. Lo que sea, pero no bastó. Voldemort los encontró y los mató, a James, a Lily, todo, menos al niño. Cuando Snape supo que Lily había muerto, cayó al suelo, destrozado. Por primera vez, el mundo vio al verdadero Severus Snape, un hombre roto por el amor, un hombre que había perdido todo por sus propias decisiones, y desde ese día dedicó su vida a proteger al hijo de la mujer que amó, a Harry, aunque lo odiaba por ser el hijo de James, aunque le recordaba todo lo que había perdido, aunque nunca lo mostraría abiertamente. Snape juró protegerlo, y lo hizo, año tras año, desde las sombras, en silencio, arriesgando su vida una y otra vez, y todo, sin esperar gratitud, sin que nadie supiera la verdad. Dumbledore sabía la verdad, sabía del dolor de Snape, y supo ver más allá de su máscara. Por eso confió en él, por eso lo convirtió en espía. Mientras Voldemort creía tener un leal sirviente, Severus Snape era sus ojos y oídos dentro del enemigo. Mantuvo su fachada con precisión. Engañó al más grande manipulador del mundo mágico, porque por primera vez en su vida tenía una causa que valía la pena. Y esa causa era proteger a Harry. Cuando Harry llegó a Hogwarts, Snape lo trató con desprecio, no solo por ser hijo de James, sino porque esos ojos, los ojos verdes de Lily, lo perseguían cada vez que lo miraba. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que había fallado en proteger, pero detrás de esa dureza había vigilancia. Estaba allí cuando Quirrell intentó matarlo, lo protegió, lanzó contrahechizos para salvarlo durante el partido de Quidditch, y cuando parecía que estaba intentando robar la piedra filosofal, en realidad la estaba resguardando. Año tras año, Snape se mantuvo cerca. Corrigía en secreto los errores de otros profesores, advertía de peligros, vigilaba a los estudiantes, siempre en silencio, siempre desde las sombras, pero su lealtad se puso a prueba como nunca en el 6º año de Harry. Dumbledore estaba muriendo, una maldición lo estaba consumiendo lentamente, y Voldemort, como castigo a Lucius Malfoy, le ordenó a Draco asesinar al director de Hogwarts. Dumbledore sabía que Draco no podría hacerlo, que su alma aún era salvable. Así que, en una de las decisiones más difíciles que jamás se han tomado en esa historia, le pidió a Snape que lo matara, no por crueldad, no por ambición, sino para proteger a Draco, para conservar la confianza de Voldemort, para seguir el plan hasta el final. Snape no quería hacerlo, no quería cargar también con eso, pero había dado su palabra. Y así, aquella noche, frente a un joven incapaz de apretar el gatillo, fue Severus quien pronunció las palabras fatales. Avada Kedavra. Dumbledore cayó desde la torre, y Snape quedó más solo que nunca. Todos lo llamaron traidor. El colegio entero lo odiaba. Los que alguna vez lo respetaron, lo maldijeron. Pero nadie, excepto él, conocía la verdad. Nadie sabía que estaba cumpliendo la promesa que había hecho, tantos años antes, cuando se arrodilló ante Dumbledore pidiendo salvar a la mujer que amaba. Y siguió cumpliendo esa promesa, porque aunque ahora estaba al mando de Hogwarts, bajo el control de los mortífagos, su prioridad era proteger a los estudiantes. Ayudó desde dentro, ocultó la espada de Gryffindor para que Harry pudiera encontrarla. Hizo lo imposible por contener la crueldad de los Carrow. Salvó vidas, pero nadie lo vio. Cuando Harry, Ron y Hermione estaban en el bosque de Dean, sin saber a dónde ir, Snape apareció. No en persona, no con palabras, solo con un Patronus, una cierva plateada, el mismo Patronus que Lily, una guía silenciosa, hermosa y dolorosa, que los condujo hasta la espada que necesitaban para destruir los Horrocruxes, porque hasta el final Snape fue fiel. Pero entonces llegó el momento final. Durante la batalla de Hogwarts, Voldemort comenzó a sospechar. La varita de Saúco, la más poderosa de todas, no lo obedecía como debía. Y en su mente retorcida la explicación era clara. La varita seguía siendo leal a quien la desarmó, a Severus Snape. Voldemort no sabía que estaba equivocado, que el verdadero dueño era Draco, que Snape solo había ejecutado el plan, pero no importaba, porque en su arrogancia
decidió matarlo. Snape fue llevado a la Casa de los Gritos. Allí, sin juicio ni explicación, Voldemort ordenó a Nagini que lo atacara, mientras la serpiente lo envolvía, mientras la vida se le escapaba. Severus Snape no pensaba en venganza, no pidió ayuda, no buscó salvarse, solo hizo una cosa: miró a Harry, y con su último aliento le entregó sus recuerdos. «Tómalos». Y entonces cayó. Nadie supo qué pasaba, solo Harry. Solo él vio la verdad, porque dentro de esos recuerdos estaba todo: su infancia, su dolor, su amor, la promesa, la traición, la redención y el mayor secreto de todos, que Harry debía morir para vencer a Voldemort, que Snape lo había protegido para llevarlo al único destino posible. Harry, al ver los recuerdos, entendió. Por primera vez, vio más allá del odio, más allá del pasado. Vio a un hombre que dio todo por proteger a quien amaba y al hijo de quien amaba. Vio a un héroe que nunca pidió serlo. Años después, Harry honró ese sacrificio de la única manera que supo, nombrando a su hijo Albus Severus Potter, y le dijo algo que resume todo lo que Snape fue. «Llevas el nombre de 2 directores de Hogwarts. Uno de ellos era de Slytherin, y fue probablemente el hombre más valiente que jamás conocí». Snape nunca fue perfecto, fue cruel, fue vengativo, fue arrogante, pero también fue capaz de amar con una profundidad insondable, fue capaz de redimirse, y lo más importante, fue capaz de sacrificarse por algo más grande que él. No buscó gloria, no buscó perdón, solo hizo lo que debía hacerse, y después de todo este tiempo, siempre. Y así concluye la historia de Severus Snape, un hombre marcado por el amor, el dolor y la redención. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Potter Express para seguir explorando las vidas más profundas y los secretos mejor guardados del mundo mágico.